lo que Él quiere usar. Y antes de que empiece voy a orar un momento, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Una vez más, gracias por tu presencia y gracias que al alabarte en nosotros fluye algo de tu obra de otra forma en nosotros, Señor. Incluso a veces hay cosas como atascadas en nosotros, pero tu Espíritu Santo entra y limpia y fluye. Padre, eso nosotros queremos más de ti. Y Padre, con ese mismo sentir te pedimos juntos por Samuel, por lo que él va a compartir en esta mañana, Señor. Gracias por su vida y te pedimos que le bendigas grandemente, Señor, y que le enseñes cuál es el camino siempre que él debe andar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se oye? ¿Se me oye bien? Hay un botón. Yo no estoy haciendo campo. Hola. Bueno, buenos días. Dios bendiga a todos. Muchas gracias por haberme permitido nuevamente compartir mi testimonio. Como había dicho también el miércoles, yo esperaba que este testimonio, más que palabra mía, sea como... Igual que alguien necesita escucharlo, alguien necesita, no sé, un empujón o no sé, que sea de bendición para alguien también. No solamente que yo lo haya vivido, sino que Dios se manifestó a través de mí y debía compartirlo, pues Dios sabrá por qué, Él sabrá su voluntad, ¿no? Entonces, tomé una cita bíblica de Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, pasaré a explicar también por qué elegí esta cita bíblica, porque primeramente voy a pasar a contar mi testimonio. Entonces, mi testimonio lo he dividido en 3 partes, que han sido las 3 etapas de mi vida, donde yo he estado viviendo, qué pasó en cada una de ellas, ¿no? Entonces, para empezar, quiero empezar pues presentándome, por si alguien no me conoce. Mi nombre es Samuel Mourré, nací en Guayaquil, en Ecuador. Mis padres son Carlos y Sara, creo que aquí la mayoría los conocen. Y desde pequeño yo tuve la gran suerte de nacer en una familia cristiana. Tanto mis tíos, mis padres, ya conocían a Dios cuando yo llegué al mundo. Entonces, crecí en el favor de Dios, mis padres me dieron una educación cristiana, una educación en base a Dios, y supieron, como digo yo, plantar una semilla en mí. Eso fue la parte más importante, el mejor trabajo que pudieron hacer mis padres, es algo que recalco muchísimo cada vez que explico mi testimonio a otras personas, y es el gran trabajo que ellos hicieron, ¿no? Yo crecí con el temor de Dios y nunca se apartó de mí, y durante toda mi vida me he dado cuenta que ha seguido siempre ahí. O sea, Dios jamás, en ningún momento, me abandonó. Cuando tuve que buscarlo, también lo busqué. Entonces, en esta etapa de mi vida, la primera, yo pues le puse un nombre, porque un nombre no sería como la falta de entendimiento. En 1 Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué pasa? Que al ser niño también muchas veces no me enteraba ni siquiera dónde estaba. Creo que Guayaquil, la ciudad en la cual yo vivía, es una ciudad muy grande, y si me quedaba solo me iba a perder, incluso a saber dónde iba a acabar, porque no era consciente. Yo seguía a mis padres
Entonces, me faltaba ese entendimiento, ¿no? De, como es un niño, ¿no? Muchas veces hace las cosas sin saber por qué las hace, no tiene un sentido. Y como dice aquí, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. No había entendimiento todavía en mí. En esta primera etapa lo más importante fue el trabajo de mis padres para mí. El que ellos me hayan criado en una iglesia y siempre hayan estado insistiendo mucho en las cosas de Dios. Cuando pasó el tiempo, a más o menos los 10 años que tenía yo, viajamos para aquí, para España. Mi padre viajó primero y luego viajamos mi madre, mi hermano y yo. Llegamos aquí, llegamos a esta iglesia precisamente, ¿no? Entonces aquí es donde yo empiezo como la segunda etapa de mi vida, que es aquí cuando, por poner un título, le puse que es la formación de mi personalidad, quién yo iba a ser el día de hoy. Esa personalidad se formó aquí en España, en Santander. Durante los 6 primeros años de mi vida, más o menos, yo seguí viniendo a la iglesia, escuela dominical, por supuesto, culto de jóvenes. Con mis padres, ellos siguieron instruyéndome siempre con los mismos principios cristianos, siempre. Como digo, insisto mucho en esta parte porque es algo importante para mí y en mi historia. Pero cuando tuve los 16 años más o menos, tuve que tomar una decisión, si seguir a Dios o si seguir al mundo. Y aquí es cuando creo que la decisión más importante de tomar de la vida de un cristiano, ¿no? ¿Qué pasa? Que ponía el ejemplo el otro día, si vas en una carretera, si tú vas a este lado, tú estás seguro, si vas a este lado estás seguro, pero si tú vas en medio, lo más seguro es que te atropellen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo iba por la mitad, pero agarraba a este lado y agarraba a este lado. Así iba siempre, mi camino siempre iba así. Entonces, aquí empecé a hacer algo mal, que fue guiarme por mi propio entendimiento. Voy a pasar ahora a leer un pasaje de Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Precisamente fue eso lo que me pasó a mí. Tenía el temor de Dios, lo tenía, porque me lo habían inculcado desde pequeño. Me lo habían enseñado y yo lo sentía, por supuesto, pero claro, cuando viene el mundo, ahí es cuando tienes que tomar la decisión de realmente, ¿estoy en Dios o no estoy? ¿Qué pasa? Que yo estaba en Dios, pero cuando me convenía, yo era como dice aquí, ¿no? Profesando ser sabio, me hice necio. Y buscaba la forma de dar la vuelta a las cosas para que así te hubiese sentido lo que yo hacía. Y viví mucho tiempo así, con los ojos cerrados, sin abrir los ojos, pensando que yo todo lo podía, que mientras tuviese mi razonamiento todo iba a estar bien. Como tenía a Dios ya, por lo menos eso creía yo, ya era suficiente con la educación que me habían dado mis padres. Y no buscaba más, no buscaba abrir mis ojos, no buscaba ir un poco más allá y buscarle a Él. Casi esperaba un milagro y claro, mi vida pues fue funcionando así. Entonces, al principio, ¿qué pasa? Que para mí el mundo es como algo brillante que te llama muchísimo, pero que dentro no tiene absolutamente nada. Por lo menos es el concepto para mí, lo que yo he vivido y como yo me he sentido. Entonces me dejé llevar por ese brillo, por esa luz tan fuerte que te llama. Nunca dejé a Dios de lado, pero tampoco cumplía, como digo, profesando ser sabio me hacía necio, ¿no? Buscando siempre mi conveniencia, en lugar de hacer lo que Dios me pedía. Durante esta etapa de mi vida, pues crecí así. Obviamente llegaron a mi vida amistades nuevas, llegaron fiestas, llegaron chicas también a mi vida. Pasé por todo lo que pasa un joven normalmente, ¿no? Pero, como digo, creyendo que yo podía hacerlo todo solo, creyendo que nada podía vencerme mientras yo tuviese mi razonamiento, mi forma de pensar. Después de esto, pues, finalizando esta etapa de mi vida aquí en España, al final, pues, casi con 22 años, mis padres, bueno, pasamos una crisis familiar muy grande, mi padre se quedó sin trabajo, mi madre apenas, pues, lo que podía traer a casa traía, yo solo era estudiante y, bueno, si podía conseguir algo de dinero, obviamente lo hacía, ¿no?
Entonces aquí viene la tercera etapa de mi vida que la he pasado en los últimos 5 años en Alemania. Debido a esto, yo también me empezaba a sentir un poco mal de estar en casa, me sentía como que no podía aportar tanto y tenía que salir de casa para buscar la manera de ayudar a mis padres. Y surgió la oportunidad de hacer una formación profesional, pero en Alemania, que es donde he estado los últimos 5 años. Cuando salí para Alemania, pues, ¿qué pasaba? Que yo iba con una mentalidad de todo va a ser igual, todo va a ser fiesta, todo va a ser diversión, no va a pasar nada, voy a estar muy bien. Pero cuando llegué allí la realidad era otra, la realidad era que había que trabajar, que había que estudiar, había que mantenerse, tenía que ya hacerme yo mismo responsable, ¿no? Ya no iba a estar ni mis padres, ni mi padre, ni mi madre, iba a estar allí para lo que hiciese falta. Doy gracias nuevamente, repito, a la formación, a la educación que ellos me han dado, porque si no fuese por eso, yo creo que al primer día me hubiese vuelto de Alemania. Sin embargo, lo tuve claro, como digo, esa semilla que ellos plantaron poco a poco también fue creciendo, ¿no? Tuve claro también que Dios nunca me ha abandonado, jamás, y que en realidad lo que era su propósito en mi vida, lo que estaba pasando. Pero claro, en ese momento yo no veía. Ese era el mayor problema, que me fiaba de mi entendimiento y no contaba con Dios. Entonces, según fue mi vida en Alemania, fui creciendo allí, siguió muy parecida a mi vida en España, ¿no? Pero pasaba algo que, según iba pasando los años, todo lo que antes a mí me gustaba, ahora resultaba que me disgustaba. Todo lo que antes me daba alegría, ahora me daba tristeza. Lo que antes me llenaba, ahora me hacía sentir vacío. Y era eso, como digo, ¿no? El mundo cuando pasa como una estrella fugaz, cuando pasa se acabó, no hay más. Y así es como yo me sentía, así empecé a vivir poco a poco, eso fue creciendo a través de esos años. Ese sentimiento se fue acumulando en mí. Y yo era incapaz todavía de abrir los ojos y ver que necesitaba a Dios. Seguí adelante y otro problema muy grande que tenía, doy gracias a Dios, lo he superado, era que mi propia cabeza me torturaba, yo me torturaba a mí mismo. Siempre estaba con pensamientos negativos, siempre me decía, ¿y si no lo consigues? ¿Y si te has equivocado de camino? ¿Y si tenías que quedarte? ¿Y si tenías que elegir esto y te has equivocado? Y no hacía más que torturarme a mí mismo, en lugar de levantarme, ¿no? Más encima venía arrastrando todo esto, que ya las cosas del mundo no me servían ya a mí. Poco a poco me fui dando cuenta de eso. Pero repito, el mayor problema era que no buscaba a Dios. Al término de mis estudios, no sé si algunos recordaréis, pero estuve por aquí, fue este año, terminé, por febrero, la última semana yo vine para acá. Ya desde ese momento ya me di cuenta de que mi vida iba a cambiar, porque al volver a Alemania ya no iba a ser más un estudiante, ya iba a ser un trabajador. Venía, como digo, con mi cabeza, en mi cabeza pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Que es una carga tan grande que no estoy preparado. Me empecé a culparme a mí mismo, ¿no? De decirme, me he equivocado. No debería haber hecho esto, debería haber seguido yo que sé aquí, o de todo venía a mi cabeza. Y no disfruté siquiera que había conseguido sacar un título en otro idioma, en otro país, estando sin mis padres, sin mis amistades, mi familia. Y no era capaz de ver eso, no me daba cuenta porque no tenía a Dios para empezar. Cuando vine aquí, mi madre me había dado un libro, el cual, por supuesto, recomiendo, se llama El campo de batalla de la mente. Un libro que me vino muy bien, más que nada, porque, como digo, en mi cabeza siempre me torturaba, siempre estaba, eso digo yo, a 1000 revoluciones, pero no a buenas, sino siempre con pensamientos negativos y tratando de hundirme, ¿no? No me daba cuenta que era Satanás prácticamente y que estaba trabajando ahí. Entonces, después de volver a Alemania otra vez, empezó mi vida ya como trabajador, un trabajador laboral, se había acabado ya la etapa de estudiante. Ya no era todo lo mismo, ya esta vez ya me pedían a mí que fuese un trabajador, ya me pedían que hiciese para lo que me habían preparado, ¿no? Entonces empecé a culpar a todo el mundo de que yo trabajase mal. Si algo que había que hacer en 1 hora, yo lo hacía en 3. Y recibí apoyo muchas veces, pero siempre hay personas que, no sé, intentan también hacerte ver las cosas, pero no a buenas.
Y en mi caso fue en Alemania una persona, mi encargado, el cual siempre estuvo encima, siempre estaba Samuel, pero date prisa o qué pasa, y bueno, poco a poco empezaban a subir las broncas, ¿no? de mi encargado. Y bueno, me hacía sentir mal, me frustraba, la verdad. Me frustraba, culpaba a todo el mundo, culpaba a la educación que había tenido, decían, la culpa es de esto, me han enseñado mal y ahora pretenden que haga las cosas bien. Buscaba culpables por todas partes en lugar de solucionar el problema, que era lo que tenía que hacer yo. Pero, como digo, es que sí, yo me doy cuenta ahora, porque en ese momento digo, mis ojos estaban cerrados y no me daba cuenta de que me faltaba Dios, eso era exactamente lo que necesitaba, ¿no? Entonces, poco a poco se fue acumulando las cosas, se fue acumulando esto, mi trabajo que iba mal, se fue acumulando que el mundo ya no tenía nada que ofrecerme ya para salvarme, y aparte pasó lo de la pandemia, todos recordaréis, aquí hubo confinamiento, allí aunque no hubo confinamiento no se podía salir tampoco del país, y llegaron unos días muy, muy oscuros de nuestra familia, que fueron cuando fallecieron mis tíos, los hermanos de mi padre. Yo estaba allí, ellos estaban aquí, no podíamos ni siquiera venir a darnos un abrazo, a consolarnos. Yo digo, me duele más que por la gente que se marcha, me duele por la gente que se queda. Porque en ese momento me siento yo como responsable de ir donde mis padres, darles un abrazo y decir, todo va a estar bien, o unas palabras de ánimo, lo que haga falta. Pero no podíamos. Y para terminar ya, lo que fue ya el colmo, lo que realmente me hizo a mí caer, fue cuando falleció mi abuela. Mi abuela formó una parte muy importante de mi infancia. Creo que he sido la primera persona que realmente he sentido su pérdida. Y como digo, estando solo, no pudiendo ni siquiera darle un abrazo a tu familia, pues es muy duro, la verdad. Y si todo esto lo juntas con lo que venía pasando, ya ni siquiera podía buscar una ayuda en lo que antes me ayudaba, porque ya no me ayudaba. No sabía ya cómo acudir. Y sin embargo era tan terco que no me daba cuenta, que no abría mis ojos y no veía que Dios siempre estaba con la mano extendida esperando a decir, Samuel, ¿a qué esperas? No ha sido suficiente, o sea, búscame, te estoy esperando. No me daba cuenta de esas cosas. Seguía con mis ojos abiertos. Cerrados. Y bueno, a partir de ahí, pues, yo era como un zombie. O sea, me levantaba porque tenía que levantarme, iba a trabajar porque había firmado un contrato prácticamente. No tenía motivación alguna, me parece a mí. Me caían broncas, por supuesto, en mi trabajo. Y no sabía. Empecé poco a poco, todo eso me empezó a aplastar y aplastar y aplastar, a hacerme más pequeño, a destruirme. Más encima de mi cabeza diciéndome, te lo dije, te has equivocado. ¿Qué has hecho? Todavía puedes cambiar, sal corriendo. Me decía de todo en mi cabeza. Traté de seguir adelante, pero llegó un punto en el cual ya no pude sostener esa situación. Como es obvio, pudo conmigo, porque yo creía que solo podía salir de allí. Y ese día fue, aún lo recuerdo, un día en mi trabajo, en el cual prácticamente ya por una tontería, este mismo señor era mi encargado, me dijo ya como, vamos a hablar seriamente y esto no puede seguir así, o te pones las pilas o te vas, me dijo así. A lo mejor si hubiese escuchado también mismamente cuando firmé mi contrato de trabajo, mis propios jefes me dijeron, no te preocupes, sino que tranquilo, vas a ir aprendiendo. No escuché eso, o sea, me quedé con la parte de cómo este señor me decía eso, ¿no? Cuando salí de mi trabajo, yo iba en el tranvía y empecé a tener, tengo entendido que se llama ataque de ansiedad, me puse a documentarme. La garganta se me cerró, no podía gesticular palabra alguna, tenía una gran presión en el pecho. No me había sentido nunca así, y no solamente era lo físico, porque lo físico al final puede pasar, sino que era más bien mi cabeza la que estaba ahí, me torturaba el triple de lo que podía sentir mi cuerpo. Me sentía muy mal y no sabía ya qué hacer, llegó un punto que en ese momento sentí que iba a morir, la verdad. No sabía cómo salir de esa situación. En mitad del tren, sin más, o sea, no sé cómo, dije, bueno, ya está. Me di cuenta de que eso no era algo normal,
sino que era un punto de inflexión en mi vida, que no podía seguir más, no podía, ya tenía que coger esa mano que estaba esperando, que siempre estuve esperando para mí. Entonces cerré mis ojos en mitad del tranvía y me puse a orar. Y de repente, pues, esa presión en el pecho se fue, mi garganta se soltó, pude volver a hablar. Y lo tuve clarísimo, que eso no había sido una casualidad para nada. Era un llamado, ya Dios me estaba diciendo, ¿a qué esperas? ¿De verdad quieres seguir así? O sea, te estoy esperando. Vamos. Cuando terminé de orar, ya me calmé. Lo siguiente que hice fue acudir al pastor, a nuestro pastor de aquí de la iglesia, y le hablé. Hasta 2 semanas después no conseguí hablar con él, porque obviamente es un hombre muy ocupado, ¿no? Pero hasta el tiempo que conseguí contactar con él, esas 2 semanas, el libro que me había dado mi madre no había sido tampoco casualidad. Me puse a leer, fue casi un retrato mío visto en un libro, el cual me ayudó muchísimo. El libro que he dicho antes se llama El campo de batalla de la mente, lo recuerdo por si alguien lo quiere o lo necesita. Y encima también, pues, empecé a buscar cada vez más las cosas de Dios, empecé a buscar más la Biblia, empecé a ir más a la iglesia allí en Alemania. Y poco a poco las cosas iban cambiando. A pesar de que no entendía cómo hacerlo, no entendía todavía cómo iba a dar ese paso, porque estaba esperando hablar con el pastor. A pesar de eso, yo buscaba a Dios y me sentía mucho mejor. Y esas 2 semanas no es que todo desapareciese, sino que estaba más tranquilo, estaba más relajado. Cuando hablé con el pastor, apunté sus palabras, lo que él me decía, lo que me había pasado, ¿no? Me dijo 3 cosas muy importantes para mí, las cuales tengo apuntadas. Lo primero que me dijo fue: disfruta de la necesidad. Me dijo que disfrutase precisamente de esa situación que estaba pasando. Que podía parecer extraño, ¿no? Que se disfrute de algo que casi te ahogas o sientes que vas a morir, pero realmente es necesario pasar por ello para darte cuenta que tienes que disfrutar, que es un llamado, que tienes que seguir adelante, ¿no? Lo segundo que me dijo fue: no llores por el tiempo perdido. Todo lo que había pasado ya estuvo, ya tenía alguien que me estaba diciendo: no te preocupes, no pasa nada, lo que haya pasado déjalo. Suéltalo, es una carga, no la necesitas. Empieza de nuevo, estoy esperándote. Y lo tercero y más importante, lo que a día de hoy yo quiero, lo que de verdad busco, fue pedirle a Dios que me muestre su voluntad. Eso, sin duda alguna, es la lección más grande que yo he aprendido, la voluntad de Dios. Decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, ¿verdad? Y cuando pasas por esto te das cuenta de que todo lo que has pasado no fue coincidencia, de que todo ha sido prácticamente la voluntad de Dios siempre. O sea, el plan que tenía Dios en mi vida, Él lo había llevado muy bien. Desde que mis padres pusieron una semillita, esa semilla era un árbol que estaba creciendo por dentro de mí. Yo intentaba prácticamente, yo como persona, intentaba talar ese árbol casi, ¿no? Pero si es de Dios no puedo, yo ni siquiera las cosas de Dios puedo evitarlas. Entonces, llegado el momento, pues me di cuenta de que eso era lo más importante, buscar la voluntad de Dios. Decía el pastor: háblale, dile, mándame señales. Me ponía el ejemplo de Gedeón. O sea, dile: Señor, ¿por aquí o por aquí? ¿Qué debo hacer? Y efectivamente él me contestaba. Si no es porque Él me hubiese hablado, me hubiese llamado, yo ni siquiera estaría aquí de pie dando este testimonio. Después de esto, pues mi vida se basa prácticamente en buscar la voluntad de Dios, en seguir su palabra, en que por fin abrí mis ojos, por fin veía, por fin era capaz de darme cuenta de que yo solo no soy nadie, sin Él no soy nadie. Y las 3 cosas más importantes de mi vida que yo tuve después de esto fue la paz de Dios que Él me dio, una paz que nada ni nadie me ha podido quitar, y ha tenido ocasiones para hacerlo. Siempre vuelve, por supuesto, vuelven viejos pensamientos, viejos fantasmas, vuelven siempre. Creo que Satanás siempre intenta atacarte y volver a llevarte donde estabas antes, pero no lo va a conseguir, no lo ha conseguido y no lo va a conseguir, porque Dios me enseñó, me dijo: búscame así o de esta forma o de la otra, ¿no? Y le doy gracias a la Biblia,
mismamente, porque aquí está la palabra de Dios. Y sin duda la cita bíblica que más me recuerda esto para mí es Mateo 6. Pasaré a leerla, no la leí el otro día, no, pero me parece muy importante, una lección muy importante para las personas si se sienten que han sido como yo, ¿no? Cuando te preocupas qué va a pasar el día de mañana. En Mateo 6, 25 hasta el 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Continuamente, después de la experiencia que yo tuve continuamente, el enemigo siempre intentaba volverme atrás, ¿no? Y me encantaba que cada vez que lo intentaba yo me reforzaba con esta escritura. Llenaba mi vida sinceramente, ya, como digo, no pensaba como niño. Ya por fin era un adulto, ya tuve entendimiento, por fin abrí mis ojos. Por fin sentía realmente lo que esto significa. Y por fin conseguía que llegase a mi vida y le diese un rumbo y le dirigiese. Lo segundo que sentí fue el perdón de Dios, porque el momento que mis ojos se abrieron lo vi absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo. Y obviamente te hace sentir mal darte cuenta de los errores que has cometido, te hace sentir que has cometido grandes errores que no deberías, ¿no? Piensas que todo ha estado mal y en ese momento te das cuenta de que dices, no es así, o sea, tuviste que pasar por ello para darte cuenta. Entonces yo me sentí perdonado cuando yo le dije en ese momento, Señor, me arrepiento de cada cosa que yo he hecho, cada tontería que yo he hecho. Te pido perdón porque ahora veo el por qué tú dices las cosas que dices y tú nos guías como nos guías, ¿no? Y por último, lo que más sentí fue el amor de Dios. Sin duda alguna, he sentido amor por mi familia, por amistades, por chicas. He sentido distintos tipos de amor, pero puedo asegurar que ninguno de ellos es comparable con el amor de Dios. Sin duda alguna, si te sientes amado por Dios, es lo mejor que te puede pasar. Y a mí, por lo menos a mí, gracias a ello conseguí paz y perdón, gracias a su amor. Entendí lo que realmente significaba, esto no lo había dicho, ¿no? Pero entendí lo que realmente significaba que Jesucristo muriese en la cruz. Era una historia que la he oído, la he leído, me la han enseñado un montón de veces, pero como digo, pensaba como niño. Cuando abrí mis ojos me di cuenta de realmente que por amor, el mayor gesto de amor me parece a mí que ha hecho nadie por otra persona. Y cuando sientes ese amor, de verdad que es increíble y no se puede describir, ¿no? Es una experiencia que hay que vivir. Volviendo otra vez a lo que había empezado, ¿no? Job. Cuando Job, después de todo lo que había pasado, ¿no? Al final, cuando él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Efectivamente, yo creía que tenía a Dios solo porque mis padres me lo habían dicho. Hablaba lo que no entendía.
Luego dice, de oídas te había oído. Y efectivamente, yo solo de oídas le había oído, pero no había escuchado realmente a Dios. Y luego al final, pues cuando te das cuenta, ¿no? Dices, más ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Como digo, fue necesario pasar por todo esto para yo darme cuenta de una vez de que mi vida sola no puede ir, yo solo no puedo con todo lo que el mundo va a traer a mí. Necesito siempre ir con Dios y es una lección que he aprendido ahora. Entonces, como conclusión, yo creo que lo más importante es eso, la voluntad de Dios en la vida de cada uno. Yo es para lo que estoy dispuesto ahora a seguir, buscar siempre. Debo entender que es algo maravilloso, debo entender que es algo perfecto. Yo me puedo equivocar, pero Dios no. Y tal vez habrá momentos en los cuales no coincidan lo que yo quiero con lo que Él tiene. Pero debo recordar eso, que yo me puedo equivocar, Él no. Debo aprender a buscar esa voluntad, debo aprender a buscar lo que Él tiene para mí. Debo recordar de que gracias a ello no estoy perdiendo el tiempo, sino que más bien estoy en el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios no hay tiempo perdido. Amén. Bueno, recordar que si este testimonio puede llegar a alguien, no quiero pensar eso, que no es que quiero pensar, es que sé que no estoy por casualidad aquí delante dando el testimonio. Creo que cada vez que yo hablo de mi testimonio, no es la primera vez tampoco, en la iglesia es la segunda, pero fuera, como es obvio, cuando volví aquí, mis amigos no son creyentes y la mayoría pues se asombran de mi cambio, ¿no? Entonces cada vez que yo doy el testimonio siempre quiero pensar que es porque va a ayudar a otra persona a encontrarla a Él y a sentirse como yo me he sentido. Y bueno, el miércoles el pastor Felipe me hacía una pregunta, me decía que qué consejo podría darle a mis padres. De consejos que yo puedo dar en el momento, lo que se me ocurrió fue pues buscar la voluntad de Dios. Y lo mantengo realmente, ¿no? Para los padres. Buscar la voluntad de Dios no se va a equivocar. Pero algo previo que también es muy importante. Ayer le preguntaba a mi padre, ¿no? De un versículo bíblico. Está Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como digo, como padres lo más importante es, por lo menos, no soy padre, ¿no? Pero como hijo, creo que es muy importante esa semilla, porque para mí, una vez que tú plantas esa semilla, Dios sabe cómo hacerla crecer. Dios sabe cómo va a hacerlo y en qué momento va a hacerlo. Recalco lo del tiempo de Dios porque a veces nos desesperamos, a veces decimos, ¿por qué no funciona? ¿Por qué por más que oro por mi hijo no consigo que haga esto? No consigo. Recordar eso, la voluntad de Dios. O sea, Él sabe en qué momento va a actuar, Él sabe en qué momento cuál es el momento real